¿Qué tal? Buenas noches. Nosotras somos Dos con Todo en este arranque de semana, lunes 8 de septiembre. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Mon? Muy bien, Dul, con mucha energía, ya regresando. Sí, ¿no? Sí. Qué envidia. Estás renacida, resanada. Contenta también, sí. Te mandaron a París en el chat, así como a mí a Las Vegas, a ti a París. No, te voy a defenderme porque no fue así. Bueno, pues en este arranque de semana, 8 de septiembre, estaba agendado para cierta hora la entrega del paquete económico 2026. Ya saben cómo va a obtener dinero el gobierno y en qué va a gastar, pero hasta el momento no hay una hora fija para hacer esta entrega, que debe ser sí o sí el día de hoy por Constitución. También muy lejos de aquí, la flotilla donde vienen 6 mexicanos rumbo a Gaza para intentar ayuda humanitaria. Fue impactada con un dron, esto ya está confirmado por la propia flotilla, no hay heridos, pero tenemos información e incluso videos al respecto. ¿En el Con Todo qué hay? Dul, en el Con Todo les tenemos un resumen de la información que se ha dado a conocer desde el fin de semana y la postura que da a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum este lunes en su conferencia matutina acerca de la red de Huachicol que la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional desarticularon, y pues hay entre los integrantes marinos, también exfuncionarios aduaneros y empresarios. Les tenemos los detalles en el Con Todo de hoy. Váyanos dejando sus comentarios y nosotras empezamos con este Dos con Todo. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Dos con Todo. Voy a responderle a Rodolfo Salas, que me dice que dónde quedó la justa medianía, porque ella me está diciendo que me fui a París. No, fui a Morelos, pero si un día voy a París les contaré. No lo conozco, pero sí descansé y ya estoy contenta de estar con ustedes, con Dulce Olvera, con Lluvia aquí en los controles, y con quienes nos ven y nos dejan sus comentarios en este chat y nos van dejando también su me gusta. No veo aquí a Alberto, pero él siempre nos dice que se espera a que empiece Dos con Todo para dejar en la transmisión su me gusta. Gracias a quienes como él también nos dejan su like. Dul, pues, no sé si me crees después de esta. Sí, perfecto. Te sentí como Rivera, la actriz y ex primera dama, cuando pide una cámara para aclarar. Para aclararlo, sí. Pero sí. Así como yo no fui a Las Vegas, tú no fuiste a París. Yo no fui a París, no. Bueno, pues vámonos con la información. Qué bueno que estamos el dúo. Hace 8 días andábamos pues con todo el tema de la nueva corte, tú hasta allá en la corte y demás. Ahora sí, vámonos con la información. Y es justamente sobre esta flotilla que incluye a 6 pasajeros mexicanos que están intentando llegar a Gaza y llevarles ayuda humanitaria en este cerco y bloqueo israelí, donde se está presentando una crisis de hambruna. Es la flotilla global Zumut la que confirmó en un comunicado que uno de los barcos principales de toda esta flotilla, conocido como el barco familiar, que transportaba a miembros del comité directivo, fue impactado por lo que se sospecha es un dron. Este barco navegaba con bandera portuguesa cerca de Túnez y todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo. En este barco principal, barco familiar, iba, por ejemplo, la activista ambiental Greta Thunberg, quien previamente en otra flotilla hace unos meses intentó también llegar a Gaza y entregar ayuda humanitaria. Israel no lo permitió y la regresó en un avión.
En este comunicado, la flotilla global SUMOD está informando lo siguiente: los actos de agresión dirigidos a intimidar y frustrar nuestra misión no nos disuadirán. Nuestra misión pacífica para romper el asedio a Gaza y solidarizarnos con su pueblo continúa con determinación y resolución. Entre los tripulantes de toda la flotilla que zarpó desde el lunes 1 de septiembre en España, luego de temas climatológicos, meteorológicos, hay 6 mexicanos. Este barco impactado con un dron no es ese, pero como parte de los barcos van 6 mexicanos. El documentalista Carlos Pérez Osorio, la académica Dolores Pérez Lascarro, el periodista Ernesto Ledesma, la periodista Arlín Medrano, la psicóloga Sol González y también va la fotoperiodista Karen Castillo. Por ejemplo, la periodista Arlín Medrano ha estado reportando cómo va la flotilla a través de sus redes sociales. Hace unas horas tuiteó lo siguiente: Gaza no es allá lejos, es el espejo brutal de la humanidad entera. Los dolores del mundo están tejidos por los mismos hilos: violencia estructural, racismo sistémico, despojo y desplazamiento forzado. A la par de lo que ocurre con esta flotilla que intenta llegar a Gaza para dar comida y demás ayuda humanitaria a estos habitantes de Gaza que están sufriendo crisis de hambruna, niños, adultos y demás, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, apeló el día de hoy a la población en Ciudad de Gaza a evacuar el principal centro urbano de la franja, donde el ejército israelí está intensificando su ofensiva militar a la par de que ya destruyó 50 torres residenciales en esta ciudad. Él argumenta que el movimiento Hamás está utilizando los inmuebles supuestamente con fines terroristas. Tuli, también hay información el día de hoy de que el ejército de Israel asesinó este lunes a un fotoperiodista, un fotoperiodista palestino en un bombardeo también contra la ciudad de Gaza, el fotoperiodista Osama Ahmed. Esa información de este lunes que comparten agencias internacionales y pues se suma también a las alertas que ha hecho, por ejemplo, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, de las personas palestinas que han muerto de hambre por este bloqueo que mantiene Israel, que impide justo el paso de ayuda humanitaria. Las autoridades de la Franja de Gaza elevaron el domingo a 387 las personas palestinas que han muerto de hambre a causa de esta ofensiva militar de Israel. Fíjate, justo el día de los periodistas, un comunicador, un periodista más asesinado en medio de este genocidio de Israel. Bueno, vamos a pasar a otra información. Este lunes 8 de septiembre, también internacional, pero es muy, muy importante. Hemos visto a la presidenta Claudia Sheinbaum pronunciarse abiertamente sobre el gobierno tanto de Perú y hace un par de horas también sobre las elecciones argentinas, donde pues no le fue bien al partido de Javier Milei. Ambos países actualmente están siendo gobernados por la derecha en América Latina. El 29 de agosto, por ejemplo, hay que hacer memoria, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Guido Croxatto, que es justo el abogado del presidente Pedro Castillo. Ella llamó injustamente encarcelado en el Perú. También en este tuit que emitió el 29 de agosto, acompañado con una foto y al lado este abogado del presidente Pedro Castillo, gracias Lluvia, dice lo siguiente: en nombre de México expreso mi más profunda solidaridad con él y su familia, porque sabemos que su situación no solo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región. La ONU debe actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia. La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos, pues hablan particularmente de la región, América Latina. Esto ocurrió el 29 de agosto y el día de hoy, allá en Perú, particularmente su Congreso, la Comisión de Relaciones Exteriores ya aprobó la moción que está proponiendo declarar persona no grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Esto fue a nivel comisión con 12 votos a favor y 6 en contra y falta que suba al Pleno. Esto ocurre a la par de que el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, que ahora se sustenta como la voz de la oposición, se reunía con precisamente la presidenta peruana Dina Boluarte.
La propuesta legislativa va a ser puesta a consideración al Pleno de la Representación de Perú, que va a ratificar o no la declaración de persona non grata contra la presidenta mexicana. Ahí se ve a Alejandro Moreno, dirigente del PRI, con la presidenta de Perú, Dina Boluarte, de postura de derecha, aunque la presidenta de México reconoce a Pedro Castillo como el presidente legítimo de Perú, encarcelado actualmente. Por ejemplo, el congresista de allá de Perú, Ernesto Bustamante, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo que la presidenta de México ha mostrado una conducta hostil hacia Perú, esto desde octubre de 2024, es decir, cuando comenzó a ser presidenta, al desconocer la sucesión constitucional tras la vacancia de Pedro Castillo y al referirse a él como legítimo presidente de Perú, como veíamos en su tuit del 29 de agosto. Entonces, en un comunicado, este legislador peruano dice lo siguiente: la moción es un castigo. La señora Claudia Sheinbaum, sus declaraciones altisonantes y ofensivas para el Perú, así las califica, y para la constitucionalidad y el respeto a las instituciones. Esto por el lado de Perú, donde la presidenta mexicana está reconociendo a Pedro Castillo y se reúne con su abogado, lo recibe en Palacio Nacional. Respecto a lo acontecido en Argentina, un país también gobernado por la derecha, por Javier Milei, el día de ayer hubo elecciones y le fue mal al partido La Libertad Avanza de Milei. Tuvo 30.6% de votos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, frente a Fuerza Patria, que para allá es el partido de oposición. Ellos obtuvieron casi 50% de los votos en elecciones legislativas. Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum emitió este breve mensaje en sus redes sociales. Argentina vivía una jornada democrática ejemplar. La libertad y la justicia son derechos de los pueblos. Enhorabuena para nuestro continente. Ahí están ambos mensajes en los últimos 2 meses en cuanto a Perú y ahora en cuanto a Argentina. Sobre esos 2 casos sí se pronuncia abiertamente. Sí, Dul, pues eso sí llama la atención. Ya decías, estas fotografías que comparte el legislador Alejandro Moreno, a la par, pues, de lo que da a conocer el Congreso de Perú. Vamos ahora, Dul, con información de Morena y su aliado, el Partido Verde. El Partido Verde ya ha mostrado signos de que podría competir en las próximas elecciones, pero sin la alianza con Morena. Ayer, domingo, el senador del Partido Verde por Chiapas, Luis Armando Melgar, publicó un mensaje en sus redes sociales donde escribió: nunca debemos olvidar que han habido ratas de Morena como Rutilio Escandón, hoy escondido en Miami. Eso lo dijo al referirse al exgobernador morenista de Chiapas, quien ahora es cónsul en Florida. También habló de Pepe Cruz y el grupo Tabasco, quienes, según dijo, saquearon y violentaron con total impunidad la tranquilidad y la prosperidad de nuestro pueblo. Eso es lo que escribió en alusión a este senador morenista que encabeza la Comisión de Salud en el Senado. Bueno, estos comentarios del senador Melgar también vienen después de que compartió una nota en donde se citaba a Arturo Escobar, el coordinador nacional del Partido Verde, que a finales de agosto visitó Tamaulipas, y desde ahí el dirigente aseguró que en la mayoría de las entidades el Partido Verde podría contender de manera independiente. Algo pues que llamó la atención porque ustedes saben que actualmente el Partido Verde pues tiene cargos en el Senado, pero porque se apoyó de todo este respaldo que tiene el partido Morena, como antes lo hizo del partido en el poder, que era el PRI. Bueno, este domingo, Escobar y Vega, en ese evento al que asistió en Tamaulipas, Escobar y Vega también habló de la senadora Maki Ortiz, la destapó para la gubernatura de Tamaulipas. En esa ocasión, el dirigente del Partido Verde dijo lo siguiente: en el caso de Maki no necesito convencerla, soy su máximo promotor para que vaya en la boleta en el 28 a la gubernatura. Eso en el caso de la alianza Morena y Partido Verde en Tamaulipas.
Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló de este tema, dijo que será Morena quien defina qué pasa con estas alianzas, también dijo que es muy pronto, pero lo que sí nos muestran estas declaraciones es un partido verde ya pensando en que puede competir en varios estados solo. Recuerden que actualmente el Partido Verde gobierna San Luis Potosí con Ricardo Gallardo. Ahí sí, Ricardo Gallardo es del Partido Verde, ahí es donde sí están gobernando. Pero no nada más Tamaulipas, también en julio. San Luis Potosí. San Luis Potosí. También en julio ya se empezaba a informar sobre una posible, sobre la intención del Partido Verde de competir en las próximas elecciones, en las del 2027, solo. En julio de este año, la dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón, acudió a Quintana Roo y ahí pues sí dijo que tienen respaldo, entonces pues dejó abierta esta posibilidad de competir pues con sus candidatos nada más, Dula. Entonces pues ya estamos empezando a ver esta posible división entre Morena y el Partido Verde en algunas entidades. Los actos de pre-campaña sí están hablando del 2028, en el caso de Tamaulipas, pero en el caso de San Luis Potosí, por ejemplo, sus elecciones son en 2027. Igual en Quintana Roo. Y ya está esa parte del lado del Partido Verde en voz de Vega, de Escobar y Vega. Me puse a recordar lo que había dicho Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, respecto a unas posibles alianzas o no. Por ejemplo, en San Luis Potosí, recuerden que la dirigente de Morena ha estado en gira en varios estados, pues tratando de pues justamente colocar gente con operación político-electoral y también afiliando militantes de Morena. En el caso de San Luis Potosí, donde claramente Ricardo Gallardo pues ya tiene ahí su grupo político y planea o están viendo si van solos otra vez en 2027, le preguntaron a la dirigente Luisa María Alcalde qué onda con eso, y ella dice, uno, que el candidato de Morena se va a elegir por encuesta, como lo están haciendo, y dos, quién va a definir si van en alianza o no con Partido Verde y Partido del Trabajo, la comisión de elecciones que está compuesta por ellos mismos dentro de la dirigencia de Morena. Entonces, no descartó ir o no con el Partido Verde, pero por el lado del Partido Verde ya están adelantando que ellos pueden solos. Pues todavía falta bastante, pero... Primero Dios, llegar al 27 y luego al 28. Sí, falta todavía, pero pues son legisladores, tienen cargos públicos, entonces sí es importante poner atención a estas declaraciones que están haciendo desde el Partido Verde, el aliado de Morena. Y vamos ahora, Dul, con más información, pero en materia de seguridad. Sí, antes de justo hablar de otra del Verde, que es Alessandra Rojo, porque ella empezó su carrera legislativa en el Verde, es información sobre la DEA, que ha estado pues haciendo operativos en América Latina. Hablábamos de eso la semana pasada. Ahora le tocó al cártel de Sinaloa. Esta es información de nuestros compañeros de Sin embargo MX. El cártel de Sinaloa ha sufrido otro gran golpe a su estructura y capacidad operativa, pero ahora a nivel global. La DEA de los Estados Unidos anunció el día de hoy que en la última semana detuvieron no a uno, no a dos, a 617 personas relacionadas con el cártel de Sinaloa, actualmente pues, con dos facciones peleándose allá en Sinaloa. Hoy, dice en un comunicado esta agencia, la DEA anunció los resultados de un refuerzo operativo de una semana de duración destinado a desmantelar el cártel de Sinaloa, uno de los cárteles de drogas más violentos y poderosos del mundo, responsable de inundar Estados Unidos con fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína, tal cual así lo dice la DEA. Está hablando del 25 al 29 de agosto, cuando la DEA realizó operativos en 23 regiones locales en los Estados Unidos y en 7 regiones extranjeras, cuyo resultado fueron estas 617 personas detenidas, pero también casi 500 kilogramos de polvo de fentanilo, 714,707 pastillas falsificadas, 2,000 kilos de metanfetamina, otros 7,000 kilos de cocaína
y también 16 kilos de heroína, todo decomisado a la par de estas detenciones. Y desde febrero el gobierno de Donald Trump había designado al cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera junto con otros cárteles, tanto mexicanos como, por ejemplo, el de Venezuela, que ha derivado pues en este discurso de injerencismo contra Venezuela por parte de la administración Trump, no solo de Trump. Veíamos a Marco Rubio, secretario de Estado, también ya en este discurso. Sí, Duli, decías que esta información se las compartimos antes de pasar a un reportaje que publica la unidad de datos de Sin embargo sobre a Alessandra Rojo de la Vega, la alcaldesa de Cuauhtémoc. Bueno, en este reportaje que se publica en Sin embargo MX, que elabora la unidad multimedia de acá de Sin embargo, pues se plantea justamente que Alessandra Rojo de la Vega, pues así como convocó hace unos días a su manifestación por la resistencia, en un movimiento en el que ha sido arropada por el empresario Claudio X González, por la política Xóchitl Gálvez, Margarita Zavala. Bueno, todo esto lo realiza cuando en su alcaldía pues todavía tiene ahí pendientes como la cuestión de la inseguridad y algo que afecta diariamente a los usuarios de la vía pública, que son los baches. Vamos a ver el siguiente video que preparó la unidad multimedia de Sin embargo, que revisó reportes oficiales y justamente señalan cómo se ha duplicado los casos, por ejemplo, de personas desaparecidas en esta alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México que gobierna Alessandra Rojo de la Vega. Hemos visto que la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega sube cada día publicaciones a sus redes. Se pelea con gente ahí y trata de ubicarse como la líder del movimiento opositor. En la Ciudad de México ya no se respeta la propiedad privada. Somos ciudadanía que no alcanza a vivir con lo que gana. Qué vergüenza que su aspiración para México sea parecernos a una dictadura. Pero mientras tanto, en lo que lleva como alcaldesa, no ha acudido a 18 reuniones de cabildo. Su gobierno planea gastar durante el año 2 millones de pesos en su propaganda, sin explicar hasta ahora de dónde salen los recursos para mítines como el que tuvo este 31 de agosto. La alcaldesa prometió que con esas movilizaciones no se va a distraer de su trabajo, para lograr, dijo, el mejor gobierno que haya tenido la Cuauhtémoc en su historia. Ha estado pesadita la jornada del día de hoy y más después del eventazo que tuvimos ayer de este encuentro ciudadano. Eso en el discurso, pero ¿cómo está la inseguridad y baches en esa alcaldía? ¿Está cumpliendo como alcaldesa? Esto dicen los datos. En el último año, los homicidios dolosos en la Cuauhtémoc bajaron 22%, aunque por otro lado se duplicaron los casos de desaparición de personas. Fueron 85 desapariciones entre enero y julio de 2024 y 177 en el mismo periodo, pero ya de 2025. Las extorsiones también crecieron, 127%. En septiembre de 2024, antes de que iniciara el gobierno de Alessandra Rojo, un 51.7% de la gente se sentía inseguro en la Cuauhtémoc, y para junio de 2025, el miedo creció a 53.4%. Esta alcaldía es la que tiene más delitos de alto impacto por cada 100,000 habitantes. El gobierno de la Cuauhtémoc dijo, sin embargo, que la seguridad es una responsabilidad compartida con el gobierno central, que las desapariciones también han aumentado en otros lugares del país y que esa alcaldía tiene mucha población flotante, lo que afecta la medición de delitos. Lo que sí aceptaron es que durante el gobierno de Rojo de la Vega creció el problema de los baches y la percepción de que la alcaldía no está resolviendo. Un 83.5% identificó baches en la alcaldía y solo un 27% consideró efectivo al gobierno de Alessandra Rojo para resolver los problemas de la Cuauhtémoc. El Gabinete de Seguridad informó la desarticulación de una red dedicada al huachicol. Informó también sobre la detención de 14 personas, entre las que se encuentran marinos, empresarios y exfuncionarios aduaneros. Les contamos todos los detalles de esta operación encabezada por el Gabinete de Seguridad en el siguiente Con Todo. Bueno, desde este fin de semana se habló de la detención de empresarios, elementos de la Marina involucrados en un caso de huachicol fiscal. Desde la presidencia
se ha dicho que no habrá impunidad en este caso. Pero vamos con la información más reciente sobre estas personas que estarían involucradas en la red de huachicol fiscal. Hoy se supo que el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, jefe de la Unidad de Protección Portuaria en Altamira, Tamaulipas, murió. La Secretaría de Marina confirmó este lunes el fallecimiento después de que distintos medios reportaron que el capitán se suicidó. Abraham Jeremías Pérez era investigado por la Fiscalía General de la República por acusaciones sobre recibir sobornos en la red de este llamado huachicol fiscal que permitía la descarga de buques con combustible ilegal en puertos. La Secretaría de Marina confirmó el fallecimiento del capitán Abraham Jeremías Pérez a través de un breve mensaje. En sus redes sociales escribió lo siguiente: la Secretaría de Marina lamenta profundamente el sensible fallecimiento de uno de sus elementos en el estado de Tamaulipas. La institución extiende su pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros, reiterando que les brindarán todos los apoyos necesarios y los que por ley corresponden. La Secretaría de Marina ya no dio más detalles sobre las circunstancias del deceso de este capitán, pero aseguró que colaborará con las autoridades en la investigación. Lo que se ha detallado es que el pago a este jefe de la Unidad de Protección Portuaria en Altamira fue confirmado por el exdirector de la aduana de Tampico, el capitán Alejandro Torres, quien declaró ante la Fiscalía General de la República que una gratificación de 100,000 pesos fue enviada por NK, una clave que se usaba para referirse a particularmente a otro capitán, al capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, una de las personas que actualmente está prófuga y que ha sido señalada por las autoridades federales como parte de esta red. Lo que se ha conocido en los últimos días es la información, por ejemplo, que difunde el diario Reforma, que planteó que esta red de corrupción alcanzaba a mandos de la Secretaría de Marina, entre ellos el vicealmirante, también otro nombre ahí que hay que ubicar, Manuel Roberto Farías, y su hermano, el contraalmirante Fernando Farías, quienes han sido señalados por entregar hasta 1.75 millones de pesos por cada buque autorizado para descargar combustible ilegal. Eso es lo que se sabe, Dul, sobre algunos funcionarios que estarían involucrados en esta red de huachicol. Desde el sábado 6 de septiembre, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció la detención de una red de empresas y servidores públicos que contaban con órdenes de aprehensión. También, desde el fin de semana, se habló de la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías, quien ha sido identificado como cercano, sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. Y la información de su detención se dio a conocer el fin de semana porque el Registro Nacional de Detenciones mostró el nombre de Farías Laguna y detalló que fue detenido desde el martes 2 de septiembre. Ese mismo día, el sábado 6 de septiembre, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó desde su cuenta de X que después de trabajos de investigación, tanto la Secretaría de Seguridad como la Secretaría de Marina, la Fiscalía General detuvieron a directivos de empresas y algunos servidores públicos que contaban con órdenes de aprehensión. Un día después, ya el domingo 7 de septiembre, ofreció una conferencia de prensa en donde detallaron cómo marinos y otros servidores públicos formaban parte de esta red de corrupción. En esta conferencia, Omar García Harfuch informó que se realizaron operativos en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y la Ciudad de México. Ahí se ejecutaron estas órdenes de aprehensión contra 14 personas, 3 empresarios, 5 marinos en activo, 1 en retiro y 5 exfuncionarios de aduanas. También recordó que fue en marzo cuando la Fiscalía General de la República, la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional realizaron un operativo para desarticular redes de tráfico ilegal de hidrocarburo. En esa ocasión, lo que
incautaron, lo que encontraron fueron 10 millones de litros de diésel ilegal. Eso es lo que se conoce como huachicol. También se encontraron armas de fuego y vehículos en Tamaulipas, en el puerto de Tampico. Vamos a escuchar cómo lo explicó ayer 7 de septiembre el secretario García Harfuch. Primero que nada, reconocemos el trabajo coordinado y permanente por muchos años de la Secretaría de Marina, que ha desempeñado un papel fundamental en la seguridad de nuestra nación. Y aprovecho también para destacar la labor importante que desempeñó el almirante Rafael Ojeda durante su gestión, quien hizo un extraordinario trabajo para fortalecer a esta institución. El actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de esta honorable institución. En el marco de las acciones permanentes del Gobierno de México para combatir la corrupción y la impunidad instruidas por la presidenta Claudia Sheinbaum, vamos a informar los resultados de una operación conjunta entre la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que llevó a la detención hasta el momento de 14 personas involucradas en el mercado ilícito de combustible y otros delitos. El pasado mes de marzo, informamos un operativo realizado en coordinación la Fiscalía General de la República, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad para desarticular redes de tráfico ilegal de hidrocarburo. En dicho evento se inspeccionó una embarcación que arribó al puerto de Tampico el 19 de marzo y se realizaron 2 cateos simultáneos en diferentes puntos de Tamaulipas, donde se decomisaron más de 190 contenedores, tractocamiones y remolques. Además, se aseguraron 10 millones de litros de diésel. Este aseguramiento es uno de los más grandes en la historia reciente relacionados con este ilícito y dio inicio a una serie de trabajos de investigación e inteligencia que revelaron parte de una estructura criminal detrás de estas actividades. Gracias a ello, se identificó la logística de esta estructura criminal basada en la utilización de documentación apócrifa para facilitar el traslado de combustible con la participación de empresas de transporte, agencias aduanales y algunos servidores públicos. A partir de estas investigaciones y labores de vigilancia, se confirmó la existencia de una organización dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, en la que estarían implicados principalmente empresarios y algunas autoridades. Con la información obtenida, tras meses de trabajo de gabinete y campo, se integraron carpetas de investigación. Con la Fiscalía General de la República se generaron los mandamientos judiciales correspondientes. Como resultado, en días recientes se realizaron despliegues operativos en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra 3 empresarios, 5 marinos en activo, 1 en retiro y 5 exfuncionarios de aduanas identificados como Manuel Roberto N., Climaco N., Humberto Enrique N., Sergio N., Carlos de Jesús N., Fernando Ernesto N., Francisco Javier N., Endira Xochitl N., Perla Elizabeth N., Anatalia N., Ismael N., Anuar N., Héctor Manuel N. y José N., quienes participaron en esta red de contrabando de combustible que ha afectado la economía en miles de millones de pesos. Las personas detenidas se encuentran a disposición de las autoridades competentes y se colaborará de manera plena y transparente para que la investigación avance con total respeto al debido proceso para esclarecer responsabilidades. Cabe mencionar que con el fin de desmantelar la red de corrupción que facilitaba la introducción ilícita de hidrocarburos al país, se contó con la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que contribuyó a identificar depósitos y retiros en efectivo, adquisición de inmuebles y vehículos de lujo, así como la contratación de pólizas de vida y primas de seguro por montos superiores, lo que resultaba incongruente con un perfil de las personas investigadas. Hace casi 2 años acudió ante la Fiscalía General de la República el entonces secretario de Marina y nos hizo saber de los problemas que tenía en varias áreas de esa institución. A partir de ese momento nosotros le pedimos que nos ayudara con las denuncias y con las pruebas de cuáles eran este tipo de irregularidades y cómo las íbamos a resolver. Se comenzó a hacer un trabajo muy profundo que fue avanzando a través del tiempo y que con la ayuda fundamentalmente de las áreas hacendarias, y hablo de la UIF, del SAT y de la Procuraduría Fiscal,
fuimos obteniendo una cantidad enorme de información sobre conductas que trascendían la función propiamente de la institución para ir a actividades de personas individuales que estaban involucradas en presuntos delitos. A esto se vino sumando todas las operaciones que se estaban haciendo tanto por la Marina como todas las Fuerzas Armadas y por nosotros mismos en el aspecto del huachicol en todo el país. Todo esto fue conjuntando una información que trascendió los hechos individuales de un delito específico. Y cuando vienen dos casos que han sido singulares, uno en Baja California y otro en Tamaulipas, donde con la ayuda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se lograron los decomisos más grandes que ha habido en materia de huachicol, todo esto resultó que estaba vinculado un tema con el otro. Y a partir de ese momento nosotros empezamos a obtener las órdenes de aprehensión que se han multiplicado y que se acaban de aplicar. Dos comentarios antes de irnos a desglosar quiénes son estos detenidos, particularmente los funcionarios aduaneros y también los empresarios. El tema aquí principal, Mon, es el huachicol a petróleos mexicanos, es decir, el robo de combustible que pasan de manera ilegal a Estados Unidos y luego ahí lo refinan y luego ya refinado en forma de gasolina o diésel lo regresan a México. Esa es la red de corrupción donde pues justamente quienes permiten esto, aduaneros de la CEMAR y demás. Y el propio plan de petróleos mexicanos 2535 considera, al menos ahí en un área, este tema de las pérdidas de petróleos mexicanos y pérdidas de pago de impuestos que esta red no está pagando y está fortaleciendo la infraestructura para que le dejen de picar sus ductos. Y dos, la gran pregunta de por qué esto no se investigó antes, pues justamente desde hace unos años, cuando era titular de la Marina, Rafael Ojeda fue quien fue a la unidad de inteligencia, a la UIF, Inteligencia Financiera, y a la Fiscalía para advertir que desde la CEMAR podrían estar también siendo parte de toda esta red de huachicol. Y justamente ahora sí voy a citar al medio de allá de Tamaulipas, Elefante Blanco, porque pues justamente nos desglosa quiénes son los presuntos responsables de organizar la entrada, descarga y almacenamiento de los buques que traen millones de litros de combustible ya refinado de los Estados Unidos luego de habérselo robado a Pemex. Todo esto con documentación falsa, por eso podían evitarse el pago de impuestos. Pues si Lluvia me puede ayudar a por favor proyectar justo la imagen que emiten en la conferencia de prensa. Son 14 órdenes de aprehensión. Les voy a desglosar a los que son de aduanas. 1, Francisco Javier A., exgerente de administración del Departamento de Recintos y Finanzas de esta administración aeroportuaria. Todo esto en Tampico, Tamaulipas. Sergio V., ex subdirector de Vigilancia y Control de la Aduana Marítima también de Tampico. Carlos de Jesús E., ex subdirector de operación de la aduana de Tampico. Fernando Ernesto M., ex subadministrador de la aduana de Altamira. Como escuchan, son de Altamira, de Tampico, y actualmente ya son exfuncionarios, pero estaban en aduanas. Continúa el reporte de Elefante Blanco, medio de Tamaulipas. De acuerdo con la información también de la Fiscalía y de Secretaría de Seguridad, el resto de funcionarios aprehendidos son Endira Xochitl P., ex jefa de Departamento de Recintos Fiscales en la aduana de Tampico. Perla Elizabeth C., verificadora fiscal en Tampico. A Natalia J. G., verificadora fiscal en Tampico. Ismael R., verificadora fiscal en Tampico, y que no son funcionarios, pero también forman parte de esta red y que estaban justo en pantalla. Anuar N., Héctor Manuel N. y José N. Siempre es la gran pregunta de quiénes permiten todo este tema de no solo el robo como tal de hidrocarburos a petróleos mexicanos, sino de trasladarlo y regresarlo en forma de gasolina refinada en los Estados Unidos. Pues ahí está la respuesta, no solo desde la Secretaría de Marina, sino funcionarios
de las propias aduanas, en este caso de Tampico y de Altamira. Esta es información justo de Elefante Blanco. Sí, Dul, eso es lo que informa Elefante Blanco en medio de Tamaulipas. Y ya hay una respuesta, ya hay un pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta mañana en su conferencia de prensa aseguró que esta investigación sobre huachicol fiscal tomará tiempo, pero que habrá cero impunidad en este caso. Vamos a escuchar qué es lo que dijo esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Estas detenciones que se anunciaron el día de ayer vienen de… Ya había habido denuncias, de acuerdo con el fiscal general de la República, por el propio secretario de la Marina, el almirante Ojeda. Estas detenciones vienen de un buque que fue investigado, un buque que llegó a Tampico y que reportaba que tenía una sustancia que no era combustible y se le permitía ingresar con un permiso que era temporal por el tipo de sustancia. Las importaciones en México, entre otras, tienen dos características en términos muy generales. Las que tienen permisos temporales, es decir, que viene una sustancia, aquí se hace algún agregado, algún valor agregado, algún procesamiento y después se exporta. Ese tipo de sustancias o de productos no pagan impuestos, como es el caso de los zapatos que recientemente dijimos. Zapatos que venían terminados y que tenían un permiso temporal, que venía de hace tiempo, no es reciente. Como un permiso temporal de un zapato terminado, si se va a vender en el mercado interno. Entonces, le daban la vuelta al pago de impuestos, por eso se llama huachicol fiscal, porque no pagaba impuestos, diciendo que era un tipo de sustancia que venía de manera temporal, que aquí se iba a procesar y después exportar a otro país, puede ser Estados Unidos o a otro país. Cuando llega este buque, a la hora de hacer la investigación, se dan cuenta que no es esta sustancia que están reportando, sino que tiene diésel. Y a partir de allí comienza toda la investigación. Una de las primeras acciones que tomamos cuando conocimos esto es que se prohibió el ingreso de esas sustancias de manera temporal y también de combustibles que también tenían un tipo de permiso temporal. Pero viene toda la investigación de la Fiscalía General de la República, apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la propia Secretaría de Marina, porque esa aduana pues está administrada por algunos elementos de la Secretaría de Marina. Ahí viene toda la investigación. Lleva tiempo hacer estas investigaciones para poder tener las pruebas y judicializarlas. Aunque sea evidente el delito de que viene con un permiso que no es y con eso no se pagaba impuesto, de todas maneras la investigación de quién está involucrado, cómo están involucrados, no es algo que se pueda hacer en un día, lleva bastante tiempo. Entonces, de esta investigación y de las denuncias previas que ya se habían hecho, vienen estas detenciones. Son detenciones a empresarios involucrados porque lo que hacían era, entra el diésel, no paga impuestos y después lo venden. Al no pagar impuestos lo venden a las gasolineras o a otros proveedores de combustible, de flotillas o que tienen permisos y no reportan de dónde venía este combustible y tienen ganancias muy altas, dado que no pagan impuestos. La importación de combustible está permitida siempre y cuando tengan un permiso de Secretaría de Energía y paguen sus impuestos y tenga la ruta de hacia qué gasolinera se está vendiendo para poderla vender después al consumidor final. Entonces, de ahí viene esta investigación y de ahí las detenciones. Y lo que es muy importante es el compromiso de cero impunidad. Cuando se encuentra
una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, pues lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos aquellos que estén involucrados. Entonces así se dio esta situación y siguen las investigaciones. Recuerden que recientemente se encontró tanques, ferrotanques que venían en ferrocarril, que venían de Estados Unidos a México también, y esa investigación continúa, como otras investigaciones relacionadas con venta de combustibles ilícitos, sea por importación, llamado huachicol fiscal, o por algún otro mecanismo ilícito, ilegal. Entonces, Presidenta, sí podemos descartar que esta lentitud quizás en el proceso no tiene nada que ver con que hay relacionados dos sobrinos del exsecretario. No, como bien lo dijo el fiscal general de la República, el propio almirante Ojeda denunció ante la Fiscalía General de la República, dijo el fiscal, hace 2 años, y venían haciéndose las investigaciones por parte de la Fiscalía. Ahora, cuando llega este tanque cargado de diésel, pues viene todo un proceso de investigación que permite tener pruebas, mayores pruebas para poder hacer las detenciones. Dul, pues ya escuchamos lo que comentó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Está diciendo que se tomará tiempo esta investigación, que continúa abierta, pero habrá cero impunidad en el caso de esta red de huachicol que detecta las autoridades federales. Vamos ahora con la información que preparamos para ustedes al cierre. En los últimos días se ha difundido en redes sociales imágenes de murales, de lonas que colocó el gobierno de Tlaxcala y han llamado la atención porque tenían errores que son característicos de imágenes creadas con inteligencia artificial. Estamos hablando de héroes, que los héroes de la patria, así como los ilustraron en estas imágenes, pero con 6 dedos. Tú sabes que la inteligencia artificial se le va la onda. Sí, no, pues las manos como que no las hace bien y bueno, les ponen 6 dedos. En algunos de esos personajes, uno de esos personajes en particular tenía una mano con 6 dedos y eso pues también generó críticas de parte de habitantes de Tlaxcala, críticas que se replicaron en redes sociales. Estas mantas ya fueron retiradas del Palacio de Gobierno, pero pues las críticas continúan por el uso de inteligencia artificial para estas mantas, estas imágenes colocadas en septiembre, pues a raíz de que es un mes en el que se celebra la independencia de México. Y no nada más estamos hablando de esta imagen en donde se ven los 6 dedos, sino que también se fueron criticadas estas imágenes porque en uno de los murales, colocado en otra sección del centro de Tlaxcala, se observó un águila calva frente a un fondo con colores verde, blanco y rojo, característicos de la bandera de México, pero esta ave es más representativa de Estados Unidos. Es el águila real, otra especie diferente a la que encontramos en el escudo de México. Es la de Estados Unidos, ¿no? Pues es lo que la calva, sí. Sí, fue lo que criticaron en Tlaxcala. Les repito, estas mantas ya fueron retiradas, pero pues seguimos conociendo las posturas del gobierno de esta entidad. Por ejemplo, el secretario de Educación de Tlaxcala, Homero Meneses, fue cuestionado sobre este tema. Lo calificó como un error que pasará como chusco, pero que lo importante, dijo, es rectificar y siempre creer en el talento humano más que en la inteligencia artificial. Esa es la cuestión, que estas imágenes pues se pudieron haber hecho a lo mejor por ilustradores reales. Sí, de Tlaxcala, pero bueno, usaron inteligencia artificial. Para ahorrarse el pago a artistas
esto pasa a nivel mural, pero también está pasando a nivel diseñadores. Apenas la semana pasada criticaron a la ministra Yasmín Esquivel porque publicó una imagen con inteligencia artificial, también creada con inteligencia artificial en sus redes, rodeada de mujeres indígenas, el Día de la Mujer Indígena, pero también traía fallas, como dices, de pies mal hechos y demás. Y para mí la principal crítica es esa, que quitas el trabajo a diseñadores y artistas de carne y hueso que tienen hambre. Sí, Duli, que mira, es una estrategia que han realizado, pues, estamos hablando de empresas como el Banco Santander, también hace unos meses fue también cuestionado por hacer un comercial 100% con inteligencia artificial, pero bueno, aquí es un banco. Ya estamos hablando de funcionarios, de funcionarias, ahora el gobierno de Tlaxcala, y también me acordé de Xochitl Gálvez cuando estaba en campaña, y también compartía sus videos hechos con inteligencia artificial. Sí, entonces todavía estaba muy primitiva y eso fue en 2023. Todavía se notaba un poquito más que era inteligencia artificial, sí. No, creo que sí fue en 2024. Sí, pero aún así, de todos modos, para recordar parte de estos funcionarios que han utilizado inteligencia artificial para... En general estamos en una época muy primitiva del uso de inteligencia artificial, pero pues ahí están ya las primeras afectaciones. Bueno, antes de pasar a otras últimas dos, lo que no está hecho con inteligencia artificial es este superchat que te mandan. Aló, bonjour, compa lebu, porque seguro ya sabes luego de tu viaje a París. Sí, ya dominas el francés. Me hizo reír porque no lo entendí. Es un superchat que nos envió mi chacal. Sí, dices que me lo envió a mí, pero no lo envió a todo el equipo. Yo la verdad no le entendí porque no estaba. Ya les dije que no fui a París. En Morelos no hablan francés. Pues tal vez seguramente hay muchas personas que hablan francés en Morelos, pero pues no me topé. Sí. La gentrificación. Sí, a lo mejor los que están aprendiendo ahí francés, pero no. Gracias por este superchat y gracias por traducírmelo porque yo no lo había entendido. Duolingo y todo lo demás. Acuérdate que hablo italiano. Tú hablas italiano, sí. Okay. Bueno, ahora sí ya vámonos porque si no nos tenemos 2 minutitos. Quiero enfatizar esta nota porque justo el día de hoy es el Día del Periodista y justamente hablabas de un asesinato más a un periodista allá cubriendo Gaza, y aquí en México está pasando un tema de maltrato animal en la alcaldía Azcapotzalco. Se estuvo denunciando en redes sociales un perro más maltratado en una azotea entre lluvia, sin comida y sin agua, no un día sino durante casi una semana. El grado se viralizó tanto que 2 periodistas, Laura Sánchez Ley y Oscar Balmen, acudieron ayer domingo a esa instalación, a esa casa aparentemente abandonada, y al no recibir apoyo de las instancias que se supone resguardan que no haya maltrato animal en la Ciudad de México, me refiero a la PAOT, a la Brigada Animal de la Secretaría de Seguridad y a la famosa Ágatan, ninguna de estas 3 quiso meterse en la casa porque pues ya eso implicaba un delito. Los 2 periodistas lo hicieron para darle de comer o si no se iba a morir el perro Apolo, y ahora estos 2 periodistas están en riesgo de ser encarcelados porque el cuidador, entre comillas, de Apolo, el husky que estamos viendo en pantalla, no apareció para darle de comer o darle de agua o protegerlo de la lluvia, pero apareció en la policía para demandar penalmente a estos 2 colegas por presunto allanamiento de morada y asociación delictuosa, dice la colega Laura Sánchez Ley. Muy triste empezar un proceso que será desgastante y al que solo tendremos acceso hasta que se nos juzgue a Oscar Balmen y a mí. Estoy muy angustiada de que exista la posibilidad de ir a la cárcel, aún así no me arrepiento de sacarlo de ese lugar. Y comparte un video donde ya se ve rescatado. En el video donde estaba sufriendo era un video donde se veía de noche en un techo, aullando, pidiendo, ya después se dio a conocer, no había comido ni bebido agua en días. Así celebramos el Día del Periodista. Ay, Dul. Sí, pues qué pena que nos compartes esta información, estos periodistas que
que después de ayudar a estos perros, pues están ahora investigados. Y les habíamos dicho en este espacio que queremos cerrar más positivas. Ese fue claro oscuro porque se liberó, se rescató al perro, pero en detrimento de estos dos colegas. De estos periodistas. Bueno, pues para pasar ahora a esta información. A la buena. Sí, esta información más positiva, pues les tenemos detalles sobre las atletas Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo, arqueras mexicanas que este fin de semana ganaron el Campeonato Mundial en 2025. Las arqueras ganaron el oro por equipos y esta es la primera medalla de oro para México en este campeonato. Las deportistas compitieron contra las estadounidenses Alexis Ruiz, Olivia Dean y Sydney Zullenberg. Les ganaron con un puntaje de 236 y 231. Mariana Bernal, una de las arqueras, dijo lo siguiente después de este triunfo: sabía que íbamos a hacer historia y quería tirar muy bien. Desde la mañana me he sentido fuerte, estoy feliz, realmente quería esto para todo el equipo porque hemos luchado mucho por esto y estoy muy feliz de haberlo logrado. Esta medalla de oro es la tercera en conjunto de esta temporada 2025, después de que ganaron las Copas del Mundo en Florida Central y en Shanghái, así como la copa que fue clasificatoria para los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo en 2026. Entonces, con esta información más alegre nos despedimos, Dul, con este triunfo el fin de semana de Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo, quienes ganaron oro en tiro con arco en el Campeonato Mundial. Felicidades, ya no tengo la banderita que saqué la otra vez Sí. con Esmar Olvera, pero hay que traerla cada... la banderita. Además ya es mes patrio. Sí, hay que traerla cada que estamos hablando de esta enfrente en el otro estudio, pero bueno. De estas noticias, sí. Pues muchas gracias por sus comentarios respecto a todos los temas que estuvimos abordando a lo largo de este espacio. No les prometemos a qué hora va a presentarse el paquete económico 2026, pero tiene que presentarse a fuerzas el día de hoy porque así lo dice la Constitución. Se atrasó por temas técnicos de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y entonces el día mañana vamos a tener los detalles sobre en qué se va a gastar el próximo año y de qué manera va a obtener recursos también las finanzas públicas. Y pues, no dice bonjour, ¿cómo se dice? Buenas noches. Yo dije que no sé francés. Au revoir, adiós. Pues, adiós y mañana recuerden va a haber mucha información justo con esta presentación del paquete fiscal 2026 desde muy temprano en Café y Noticias y también nosotras acá en Dos con Todo los vemos mañana. Martes. Mañana martes. No se casen ni se embarquen. Sí. Gracias a Ilse y a Lluvia. Los científicos han descubierto una nueva luna que orbita alrededor de Urano. Con ella ya son 29 sus satélites conocidos. La menor de las lunas internas de Urano es tan pequeña y tenue que los telescopios no la habían detectado hasta ahora. El descubrimiento del telescopio espacial James Webb ha dado esperanzas a los científicos. Creen que podría haber más lunas escondidas en torno a Urano, algunas dentro de su sistema de anillos. Los científicos sospechan que las llamadas lunas pastoras ayudan a mantener la forma de los anillos al mover el material con su fuerza gravitatoria. Por el momento, la luna recién descubierta se llama S2025U1, pero probablemente pronto recibirá un nuevo nombre. Muchas lunas de Urano llevan nombres de personajes de William Shakespeare como Titania y Oberon. ¿Cómo la llamarías tú?